De acuerdo, sí, como les decía Pren, eh, para hablar un poco de lo que es el Shiny que se está utilizando ahorita en la industria, es primero comenzar, como decía, para explicar qué es In Progress, qué es Improvement and Progress. Es una empresa internacional especializada en servicios de generación de profit. ¿Por qué decimos generación de profit y no consultoría? Porque lo que buscamos no es solo llegar a hacer una sugerencia y decir, aquí está lo que te sugiero y nos vamos, sino que nosotros tomamos ese recorrido con el cliente de qué es lo que se necesita, si es necesario cambiamos el método. Y Progress en los 16 años que ha tenido en el mercado ha tenido más de 80 clientes en 20 países. Pueden ver, hay clientes en México, Estados Unidos, Europa. Ahorita una parte de nuestro negocio está en Centroamérica y un poco en Sudamérica. Lo que buscamos aquí es estar diversificados, tener varios proyectos y que sean proyectos diferentes, es lo que ha pasado. Hemos trabajado con muchísimas empresas y como pueden ver es un grupo diverso porque no nos centramos en hacer consultoría o hacer trabajo solo para un tipo de empresa, no es solo sector bancario, no es solo industria, sino como es resolver el problema y conseguirle resultados al cliente. Ahí es que nos interesa tener esa versatilidad de lo que necesite, podemos trabajarlo, porque ha pasado que el cliente viene, llega con una idea, cree que su solución es una. Cuando revisamos los datos, trabajamos, observamos que tal vez no es la mejor decisión o no es la mejor opción para corregir el problema o mejorar. Entonces es que ahí hemos aprendido a ser muy versátiles en lo que hacemos. Por ejemplo, aquí hay una comparación de un Progress ha trabajado con varios bancos. Aquí hay un ejemplo de 4, donde podemos ver dónde estaba inicialmente el costo total del transporte de valores, que esto es, cuando miran los vehículos blindados, ellos llevan efectivo de las bóvedas de los bancos a sus agencias. Y este servicio regularmente es tercerizado y tiene un costo. Y como pueden ver, el Banco 1 tenía un costo de alrededor de 13 millones de dólares en el 2018. Y después de estar en Progress ha bajado a 5.4. Esto se ha reducido en el monto de la factura y en cuántos miles de visitas tienen ellos del total de sus agencias. Porque regularmente esto es un costo por realizar la visita, más un costo por cuánto dinero se transporta. Entonces, si no se controla mucho, el costo puede subir rápidamente. El Banco 2, por ejemplo, podemos ver aquí, estaba en 4 millones en 2011 y bajó a medio millón en 2017. Este ha sido uno de los proyectos más exitosos. Como pueden ver, se redujo casi en un 90% el costo total de transporte de valores. Esto se logró a través de varias estrategias que no necesariamente fue lo mismo de inicio al final. Cuando una estrategia dejó de generar el beneficio necesario, se cambió a otra, se cambió a otra. Más o menos fueron casi que una estrategia por año para poder generar ese tipo de beneficio.
Aquí en el Banco 3, pues como pueden ver, de 2013 son 12 millones, a 2016, 8 millones. Fue una buena disminución, no logramos tanto como el anterior. Y ahorita en el que seguimos trabajando es en el Banco 4, que es en 2018 fueron 3.6 millones y ahorita vamos por 3 millones. Esto se ha logrado principalmente por medios de optimización de cómo manejar el efectivo en las agencias. Porque ahorita les comento del tamaño de los puntos o de los círculos, que es el dinero transportado para las agencias, que si pueden ver, no han habido disminuciones o en algunos casos ha incrementado levemente. Pero eso es para mostrar de que no es que se redujo la factura porque se redujo el número de agencias o se redujo la necesidad del dinero en las agencias, sino es simplemente el control que se tiene al manejarlo de una manera inteligente y con un programa. Para comentarles del proyecto que estaba, que tenía casi un 90, fue un 88%. Este proyecto tenía en su punto más alto casi $500,000 al mes. Los picos que ven aquí son regularmente en julio y en diciembre. Y se puede ver que al iniciar en Progress se comienza a reducir la factura hasta el punto de ir llegando a casi el 10%, donde digamos ahí simplemente se tomó la decisión de que ya no era, ya no había más beneficios o los beneficios siguientes eran marginales, entonces ahí se decidió terminar el proyecto. Que para comentarles, digamos, regularmente cuando termina un proyecto, lo que se trabajó para el cliente, los modelos, sí, herramientas, aplicaciones, se les dejan a ellos para seguir, digamos, ya no es tanto para la mejora, sino para mantener ese nivel de eficiencia que se logró. Esto se logró con una institución que tenía en ese momento 235 sucursales. Entonces, antes de hablar de Shiny como tal, quisiera hablar un poco de R. ¿Por qué nosotros usamos R? Y es que creemos que nos ofrece un resultado rápido y más flexibilidad porque nosotros tenemos que cambiar rápido si miramos que no es beneficioso para el cliente y para nosotros. Como decía, nosotros lo que ofrecemos es generar un beneficio, cobramos en base a ese beneficio, entonces si miramos, preparamos un modelo, pensamos que este va a ser el que va a generar los ahorros necesarios y no funciona, queremos cambiar rápido. Parte de eso ha sido que R lo que nos ha permitido en nuestra experiencia es varios de los consultores que tenemos no han ingresado viendo R. Digamos, yo soy de los pocos que he estado en la maestría y que sí ha tenido como que más desarrollo y conocimiento en R. El resto más ha tenido interacción con otros lenguajes y han podido tomar R y trabajarlo de manera, yo considero, bastante rápida.
tenemos una variedad de paquetes en R que para nosotros es bueno porque cuando nosotros queremos dar una solución rápida, queremos ubicar qué necesitamos. Por ejemplo, necesitamos bias, necesitamos el problema del viajero. Es un tiempo adicional que no le agrega valor tener que programar el problema, digamos, del viajero. Cuando en R hay un paquete para eso, hay un paquete para calcular bias, y entonces reduce nuestro tiempo porque ahora solo necesitamos descargar el paquete, hacer unas pruebas para entender cómo funciona, asegurarnos que se usa de la manera correcta. Otro paquete que yo he utilizado, que me ha gustado por reducir mi tiempo, es Financial Math, que tiene funciones para trabajar flujos de efectivo. Que esas fórmulas son sencillas, pero el programarlas para muchos casos puede tomar bastante tiempo y lo que necesitamos es una solución rápida. Yo considero que con R poco código nos puede aportar mucho valor, parte de los paquetes, el problema del viajero, la parte del problema realmente son como 6, 8 líneas para generar una ruta óptima. Entonces, con 6 o 8 líneas ya resolví un problema de rutas que posiblemente es mucho dinero para el cliente porque trabajamos con clientes grandes que entonces una tercera cifra decimal de centavo termina siendo muy significativo en la factura total. Y R es el séptimo lenguaje más buscado en consultas. Y eso lo que nos da es, hay una gran comunidad que uno tiene una duda, no entiende algo, no estamos seguros de cómo hacer una función. R podemos buscarlo y yo hasta ahorita no he tenido un caso en el que he buscado algo y no he encontrado una solución. Regularmente ya está la solución y es regularmente bajar este paquete y usar esta función. Entonces, como decía, nos ahorra bastante tiempo. El beneficio que ha tenido para InProgress y que también se aplica al cliente es que es gratuito, es open source, y esto tiene dos ventajas. Uno es que para nosotros no tiene costo, pero también al cliente le da una mayor tranquilidad porque, como mencionaba, al terminar el proyecto, nosotros lo que queremos es dejarle todo lo que se le ha desarrollado para que él pueda mantener ese que ahora es su estándar de eficiencia y que pueda continuar trabajando. Entonces, es desalentador para un cliente decirle, mira, yo te voy a trabajar tu solución, lo voy a hacer, pero mira, la licencia vale $1,000 y el servidor vale tanto, en cambio, R puede correr en cualquier sistema operativo. Entonces no importa si tiene Windows o si tiene Linux. También si el usuario que lo va a correr y se desea tuviera una compu Apple, tampoco es problema. Entonces es un sistema versátil en ese sentido. Entonces el cliente se siente más tranquilo que al final va a tener una herramienta que le va a ser útil, que no significa un extra, porque si bien es gratuito, sí muchos clientes a veces prefieren instalarlo, por ejemplo, en una máquina virtual y que no corran en su servidor principal por temas de seguridad, de que no interfiera con su operación diaria. Pero es mucho más sencillo decir, bueno, instalemos un Linux, Ubuntu, CentOS,
y ahí instalamos R, los paquetes necesarios. Queda parte a decir, bueno, compren otra licencia de Microsoft, por ejemplo. Entonces, ¿por qué vamos a usar Shiny habiendo otras opciones? Bueno, digamos, ya que trabajamos con R, tenemos un proceso de validación, de análisis, pruebas, un modelo, se genera ya una app, iniciamos un piloto. Si trabajáramos con otra herramienta para visualizar, tenemos una adaptación de datos, es un proceso extra. ¿Cómo voy a hacer que los datos que salen de R puedan entrar a la segunda aplicación? ¿Cómo voy a hacer que estos se comuniquen y sean compatibles? Hay una posibilidad de falla, porque cuando alguno se actualice R, se actualice el otro, tal vez algún paquete en el sistema operativo se actualice, esta unión es muy probable que se parta. Y si no es la misma persona la que sabe R y el otro programa, tendría que haber una transferencia de información o de conocimiento para explicarle qué son, cómo es el modelo, cómo funciona, y se volvería un proceso más largo los cambios. Por ejemplo, ya en el piloto se inicia, se trabaja, observamos que no funciona un parámetro, no funciona el método, puede ser incluso completo, no están dando los resultados debidos, entonces se regresa al análisis, a las pruebas, al modelo, y nos genera posiblemente otro cambio de cómo hacer esta adaptación. Entonces, más posibilidad de falla, más transferencia de información. Y en nuestro caso, que es InProgress, somos pocas personas. Cada persona solo necesita saber un programa. Podemos trabajar más rápido y es más fácil alguien que sabe R aprender Shiny que alguien que sepa R aprender otro lenguaje para presentarlo. Por ejemplo, ahorita se está trabajando con un cliente en telecomunicaciones que ellos sí nos pidieron unos tableros, pero específicamente en Tableau. Y eso lo que cuando estuvimos revisando, lo que implicaba era también agregar aquí un tiempo de comunicación con ellos, revisar cómo se iba a conectar los datos que generábamos con R, con Tableau, con las bases de datos, que digamos, si hubiera sido una opción de parte de ellos, porque quisiera un requerimiento fijo, poder utilizar Shiny Dashboard, Flexi Dashboard, nos hubiera reducido el tiempo, porque entonces todo lo podemos desarrollar nosotros sin necesidad de reuniones con ellos ni revisiones, digamos con menores revisiones con parte del equipo de ellos, porque las conexiones de la base de datos siempre estarían, pero se limitarían solo, digamos, al inicio del proceso con las validaciones, porque todo lo demás estaría dentro de la misma herramienta. Para un tiempo, al momento, ¿aquí hay alguna duda?
No, si hay, tendremos una parte de dudas al final de la presentación, pero si tienen algún problema de audio, por ejemplo, sí mencionen en el momento para poder regresar y que no estemos con información a medias. Ya para presentarles un caso que tuvimos en una empresa de telecomunicaciones, se les preparó una herramienta financiera, pero esta herramienta al final terminó con más de 140 parámetros para dar el resultado. Para explicarles un poco del proyecto, todos los marcadores que miran aquí son nodos de comunicación y el área azul que miran abajo es los sitios que son, digamos, la siguiente parte en la rama de la comunicación. Esta herramienta se trabaja en R y se presenta o se interactúa con Shine. Y lo que nos daba era la opción de primero, era importante tener un nodo, poderlo seleccionar para construirse o no, porque esta fue la herramienta que se trabajó para preparar qué escenario debería de trabajarse, o tener varios escenarios para hacer flujos financieros y pedir con esto financiamiento para el proyecto. Ver, digamos, aquí los nodos verdes son los que se pensaban instalar. Los azules son los que se podían realmente trabajar y los grises que miran aquí un par estaban, digamos, aún no se podían instalar, no se recomendaban instalar porque no había una conexión directa entre este nodo gris y la central. Este nodo gris y un nodo ya conectado. Entonces, trabajamos el modelo. Se preparó el primer desarrollo, como les decía, con solo la opción de activar o desactivar un nodo, que ya tenía una configuración predefinida de equipos y de capacidades. Se revisó, se preparó. Después de esa primera ronda de revisiones de los escenarios financieros, por necesidades del financiamiento, se necesitaba otro nivel de control de poder hacer fases. Por ejemplo, como se mira aquí en este diagrama de cash flow, esto es recibir un préstamo para revisar una primera fase y luego hay un segundo préstamo aquí para una segunda fase. Entonces esto implicaba regresar, volver a tomar los datos, dar una opción de cómo segmentarlos, de cómo poder marcar no solo sí o no, sino poder decir yo quiero este nodo en la fase 1, este en la fase 2, este en la fase 3, para poder generar esos escenarios porque se pasó de pensar que una inversión de un solo ingreso, recibir todo el financiamiento al principio, a qué pasaría si me ofrecen ese financiamiento por partes. Luego de revisar, se prepararon al final hasta 500 bases se podían trabajar a nivel del código. Nunca llegamos a hacerlo, más que llegamos, creo que fueron a 3 o a 4 un escenario. Pero entonces, digamos ahí, como decíamos, se solucionó. ¿Y por qué podemos hacerlo rápido? Porque con R solo tomábamos los datos y de una vez podíamos cambiar el Shiny. La misma persona que trabajaba el R podía cambiar el Shiny. Se pasó a otra revisión y
¿Qué pasó? Que no, para lo que se estaba viendo de financiamiento, era necesario tener otro control adicional. Ya no era posible tener como que solo cada nodo va a tener una configuración, sino tengo que poder cambiar su configuración en el tiempo. ¿Qué pasa si ahorita lo hago muy básico, muy sencillo? Ya luego que quiera crecer, que quiera desarrollar más la red, ahí le agrego más equipo para tener mayor control o mayor capacidad. Entonces, ese ya fue un requerimiento de un cambio de qué base de datos se usaba, cuál era la base de los cálculos. Entonces, se tuvo que generar primero una plantilla de cómo se podían trabajar esos datos para que me dieran ese control de poder decir, en el nodo A, yo voy a poner un equipo B en la fase 1, un equipo C en la fase 2 y un equipo D en la fase 3, que me vayan dando ese crecimiento que yo necesito porque van a ir entrando mis clientes de la siguiente forma. Se hizo el cambio. Aquí, digamos, se puede ver, se tenía la opción de seleccionar qué sitios, no solo, entonces ya no solo puedo construir un nodo sí o no y todo lo alrededor, sino qué pasa si preparo un nodo, lo puedo preparar básico y solo construyo un par de los sitios que son la siguiente rama en la cadena para que este me dé el soporte que necesito a este nivel. Y en otra fase se crea la siguiente. Entonces el objetivo era reducir estos picos de inversión que se requerían por dos motivos. Uno, era facilitar la forma de conseguir el financiamiento, porque tener tres picos o tres fases era más fácil conseguir un financiamiento que es un tercio del monto a todo de un solo. Y también a nivel de la empresa lo que le ayuda es reducir cuántos intereses. Porque primero, no presto todo el dinero de un solo. Y segundo, puedo aprovechar los ingresos que recibo del trabajo o de la operación para no pedir todo el dinero que necesitaría si se solicita en una sola fase. Con otra empresa de telecomunicaciones, lo que se desarrolló fue una herramienta basada en algoritmos inteligentes para facilitar para la facilidad del uso de los clientes. Porque vamos, aquí es un cotizador que el personal de la empresa va a utilizar. Pero y en este caso lo quería poner porque algo importante es de que en la industria son esos detallitos que uno tal vez cuando hace la primera versión no lo piensa. Por ejemplo, aquí cuando uno seleccionaba todas las características que quería, nosotros originalmente habíamos dejado el botón de búsqueda hacia arriba, hasta arriba, porque en ese momento lo vimos más práctico y una de las primeras observaciones que nos dieron fue, miren ese botón, cuando yo estoy llenando todo, yo bajo, porque son varios parámetros que hay que llenar ahí. Y entonces decían, entonces yo vengo, lleno todos, lo estoy hasta abajo, tengo que volver a subir para apachar el botón de búsqueda. Entonces, es un cambio sencillo y es bastante lógico que es más práctico tenerlo eh, hasta abajo para, para facilidad del usuario, por eso aquí no se observa.
Pero sí fue un punto que eran un montón, fueron un montón de detalles de ese tipo de, no que eran dudas del algoritmo, pero era, digamos, dónde mostrar el nombre, qué datos mostrar, quiero ver la especificación, cuál fue el último que se pidió, cuál fue el último servicio. Todo eso, digamos, eran cambios relativamente sencillos, pero que también requerían un cambio, digamos, leve a nivel de código. Por ejemplo, traer una columna extra para mostrar esta información que tenemos aquí abajo. Que como mencionaban en las diapositivas anteriores, lo que buscamos nosotros, como eso es lo más rápido posible, es si usáramos otra herramienta que no fuera Shine, si usáramos, no tenemos nombre, eh, esto hubiera implicado que posiblemente o alguien tenía que sentarse, cambiar, decir aquí está la tabla, hablar con la otra persona que trabajara esta interfaz, explicar la tabla, por qué, cómo viene, dependiendo de las necesidades del sistema para presentarlo. Y decir, y entonces ya con eso puede hacer el cambio y mostrarlo. La ventaja aquí, la misma persona podía, y si era la misma persona es más fácil que si hay una duda, pues la misma persona prepara el cambio y puede buscar en internet, como decíamos, cómo mostrar este dato, cómo juntar estas tablas, cómo presentar esto mejor. Y va a ser más sencillo por ser el mismo lenguaje. También para este cliente era importante entender la ubicación de este posible cliente. ¿Por qué? Porque hay que conectarlo a un nodo, a una central de conexiones. Pero los clientes no es que le pasaran a uno sus coordenadas de GPS, sino que le daban una dirección o una ubicación aproximada. Entonces, sí era necesario tener posibilidad de que ellos buscaran por una dirección escrita y poder cambiar entonces el sitio que les devolvía la herramienta. Porque imagino que a ustedes les habrá pasado, buscan un lugar en Waze o en Google Maps y especialmente si dice zona o calle, regularmente le tira a uno otra dirección que dice zona o calle, pero están invertidas posiblemente. Zona 1, calles, quinta calle, zona 1, se lo cambia a primera calle, zona 5. Entonces era incluir la facilidad de, ya que me apareció, revisa a la persona, revisa el usuario, puede moverlo y luego le da a seleccionar y decir, sí, este es el lugar que yo quiero. Esto debía ser para que la herramienta realmente fuera amigable con el usuario, porque es una herramienta, como mencionamos aquí, es una herramienta de todos los días se tienen las cotizaciones y es necesario que sea lo más rápido posible y que sea lo más fácil para el usuario para que pueda realizar más a la vez. Eso es lo que buscamos regularmente. También, digamos, aquí es para mostrarles una progresión, porque hemos usado algoritmos matemáticos para optimizar resultados con restricciones múltiples diariamente. Si de mapas se han utilizado
lo que es abastecimiento de cajeros, hemos trabajado rutas escolares, rutas de buses escolares. Entonces se ha ido un desarrollo de primero para observar cómo eran las rutas. Como pueden ver aquí, hay líneas rectas conectando todos los puntos con un gradiente en los colores. Bueno, revisando con el usuario, o sea, sirvió su objetivo, pero entonces todos decían, bueno, entonces tu herramienta me dice cuál es el orden, pero por dónde me voy. Se hizo una segunda versión, donde aquí pueden ver ya están pasando por todas las calles. Entonces aquí ya podía ver uno por dónde iba, pero era difícil darle un seguimiento como en la versión anterior. Entonces, digamos, ya se hizo una tercera versión, donde ya se incluye una ruta. Digamos, aquí, por ejemplo, está la ruta 50, tenía un nombre, y duraba 79 minutos porque necesitaba durar menos de hora y media en esta ocasión. Entonces, estaba la ruta. Voy a acercar un poco. Y entonces aquí se puede ver el recorrido, y en el mapa era didáctico, se podía seleccionar, solo para hacer la idea. Aquí ya me dice, en la posición 1, cuál es la ubicación que debo visitar. En el cliente si teníamos, digamos, los nombres, por ejemplo, si es rutas de entrega a tiendas, voy a decir ya tienda A, tienda B, supermercado A. Entonces aquí voy a poner, esta es la primera, la segunda, tercera, si no me acuerdo mal, está aquí tapada, cuarta, quinta, sexta, para brindar la información que necesita el usuario. Y bueno, aquí no lo incluí porque solo en imagen no es mucha diferencia. En uno se agregó que se pudiera ver paso por paso, digamos, solo ver el recorrido de la central a la primera visita, de la primera visita a la segunda, a la tercera, para poder ir viendo fácilmente solo cuál es el camino que me interesa en el momento. Ese, digamos, era un cambio que se hizo más para ya la persona que está repartiendo, o la persona que está visitando. Entonces, esta gestión lo que nos permitía es tener control de los kilómetros y de los tiempos a un nivel que no tenían antes. Por ejemplo, anteriormente en este cliente, en uno de los clientes, el repartidor tomaba el camino que él consideraba el mejor. Si era el mejor por tiempo, si era el mejor porque era el más corto, porque él pensaba, porque conocía más, era incierto, costaba más kilómetros para la empresa. Y en un caso que tenemos ahorita con un cliente, los repartidores son al interior, entonces una visita actual que va de Guatemala a Reu y luego regresa, se va a Izabal, regresa, se va a Quiché, es un gasto fuerte para la empresa que, por ejemplo, ahí, por lo menos haber pasado Reu y Quiché hubiera sido más económico, por no decir que lo que hicimos con ellos fue generar una ruta para que entonces cuando salen van a un departamento o van a un área, pasan todas las visitas que sean necesarias por esa área y entonces poder mejorar, pero entonces la eficiencia, pero con un mapa que tiene un detalle y pueden decir, sí, paso por aquí, paso por allá.
Y lo que sí hay que tener en cuenta es siempre ese seguimiento que decíamos, porque solo entregarlo, vimos una vez también, nos andaba a dar una vuelta como de media hora en un caso porque había una garita. Que nuestro cliente sí podía pasar, pero entonces el Google y Waze, por asumir que uno no tenía esa opción, imagínense como que fuera que le decía, no, tiene que dar la vuelta por aquí, dar la vuelta, entrar, y ahí puede tomar esta visita. Eso, digamos, ya se puede corregir manualmente con el seguimiento. También teníamos casos que, por ejemplo, el GPS a veces no es tan exacto, ya es el momento de tomarlo o de ingresarlo. Y entonces la ubicación era del otro lado de la calle, pero eso ya causaba que, digamos, pudiera hacer una vuelta extra, por ejemplo. Si aquí encontraba que no había vía, si estaba del otro lado, entonces pasaba que decía, bueno, entonces tiene que dar la vuelta por atrás para bajar. Y al hablarlo y revisarlo con el cliente decía, no, esa sí tiene, o sí tiene vía para el otro lado. O no, esa está decían ellos, está del otro lado, entonces puedo llegar más rápido solo siguiendo recto. Y también para hacerles mención, digamos que los proyectos que parecen iguales, como mencionamos de que hemos trabajado con 4 bancos, uno podría decir, bueno, si ya hice un proyecto similar, es casi un copy-paste del anterior, pero no, aquí les tengo 2 imágenes, un banco en Guatemala, uno en Honduras, donde para comentarles, las agencias pueden tener más o menos 3 comportamientos que no dependen del banco, sino de las personas que llegan a esa agencia. Por ejemplo, si una agencia llega mucha gente a cobrar cheques, a sacar dinero de sus cuentas de ahorro o monetarias, nosotros esas agencias las llamamos pagadoras porque dan dinero al cliente. Caso contrario, si una agencia recibe mucho depósito, pagos de tarjeta, en efectivo, pagos de servicios como agua, luz o teléfono, esa agencia tiene un comportamiento, le decimos, de receptor. Y agencias que están combinados, por ejemplo, aquí es en 30 días, entonces, ¿qué tanto reciben y pagan en 30 días? Aquí lo que hicimos fue este diagrama para entender qué qué comportamiento tan puro podían tener las agencias de estos bancos. Aquí, por ejemplo, se puede ver que las agencias, si yo digo, las que tenemos aquí son 100% receptoras, 100% pagadoras, y conforme voy diciendo que un 0.1% es, un punto uno es cuánto, cuánto dejo que se mueva, ya lo considero una mixta, que es un comportamiento intermedio. Voy viendo cómo se va abriendo, entonces, esto lo que me dice es, aquí en este banco hay un comportamiento mucho más mixto que en este. Este comportamiento es mucho más receptor. Y esto lo que sucede es
tengo entonces diferentes estrategias que tengo que tomar y en algunos casos, incluso aquí por diferencias entre los países, entre cómo se manejan las distancias. En Guatemala hay mucha más facilidad de hacer visitas en tiempo, digamos, más a requerimiento. En Honduras, por las distancias, tienen que estar un poco más planeadas. Entonces se tienen que informar, digamos, un poco más de un día antes. No es tan fácil sacar una del mismo día que llegue a la agencia por temas de horarios y los recorridos, porque las distancias son grandes. Una agencia mixta ofrece diferentes oportunidades para nosotros para poder ahorrar, para poder optimizar. Entonces, este banco tenía una opción más grande en este aspecto que este. Y la relación entre receptoras y pagadoras también nos da acceso a otras estrategias que ahorita ya conocemos, ya hemos probado en otros bancos. Pero entonces, las que más utilizamos, si consideran que entre más agencias, que yo debería tener menos agencias receptoras que agencias pagadoras, esa estrategia funciona bien en este banco, pero en el banco 2 tendrá un efecto más limitado porque, como pueden ver, qué tan pagadoras son las agencias es menos. Entonces, por ejemplo, podría decir, bueno, entonces solo con este grupo me servirá y tendremos que encontrar otra solución para el grupo adicional que tengo. Esto ha causado que realmente yo he estado en tres proyectos de transporte de valores, tres bancos distintos, dos en Guatemala, uno en Honduras, y no ha sido para nada un copy-paste de la situación. Han sido estrategias diferentes, las políticas de los clientes hacen muy diferente también qué están dispuestos a aceptar, los contratos que tienen con el transporte que es tercerizado. Yo no estuve en otros, pero cuando acá estábamos en estrategias, en reuniones estratégicas, opciones que fueron muy sencillas en otros casos, porque solo dijeron, bueno, hagamos tal operación, esto va a ayudar. A veces el servicio tercerizado decía, si quieres hacer esto, yo lo hago, pero tiene un extra o tengo estas limitaciones por temas o de política de ellos o que los daba la situación, por ejemplo, el tiempo. Había agencias en Honduras que uno sí tenía que informar con, bueno, básicamente eran con un día de antelación, porque solo habían ciertas rutas porque hay que tomar un avión. Entonces, el solicitar una visita en un tiempo que no era un costo muy alto que nuestros modelos debían de evitar. Aquí en Guatemala pasó luego un caso parecido, pero este ya fue por políticas de visitas, solo tener visitas ciertos días. Eso entonces implica cambiar el modelo, implica entonces también mostrar qué información se va a mostrar, porque entonces cuando yo tengo una agencia, el usuario debe poder ver que si no se puede, si no se va a visitar y parecería que necesita,
tiene que tener la información presente de es porque este día no se puede o es porque el día de mañana es más conveniente. Esos cambios son los que nos ha permitido Shiny que la misma persona que maneja el modelo pueda realizar este cambio para mantener esa coordinación. En general sean cambios que no detengan el modelo, porque ahí lo que más debería tardar es cómo resuelvo la situación y el cambio debería ser bastante rápido.